A vosotros, vamos a dar inicio, hermanos, pasa a ustedes, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Invito a que cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Santo, que estás en los cielos, en esta tarde, te bendecimos, te damos gracias porque nos das la vida. Y queremos pedirte que nos auxilies con tu hermosa presencia y que tu santo poder ilumine nuestras mentes y nuestros corazones en esta clase. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, habríamos iniciado la semana pasada con respecto a la primera clase y vimos la declaración de fe y luego la unidad uno entrenando a los creyentes. Voy a poner la presentación, voy a compartir pantalla, permítanme. Muy bien, vamos a ver la unidad 2 testificando como estilo de vida. Y lo primero que vamos a revisar es hoja de tareas. Y en las hojas de tareas, para preparar la clase, tenemos que leer el libro de texto, el cual se los voy a hacer llegar en Word. Y las páginas que se deben de leer son de la página 5 a la 23 y de la página 42 al 44. Y luego en cada unidad viene una contestación de una guía de estudio que lo vamos a dejar al final de del manual del alumno, página 20. Y también nos invita a que leamos curiosamente las páginas de 5 al 10 del manual del alumno, que es el que estamos presentando en esta presentación de PowerPoint, válgame la redundancia. Y la idea es de que vayamos memorizando cada una de las tarjetas. En este caso, voy a poner el bosquejo básico de la presentación, que ese hay que irlo memorizando poco a poco. Y completar la tarjeta de compromiso en la página 21, que viene, que ya habíamos comentado acerca de cómo el alumno se compromete firmando una tarjetita de que se compromete a iniciar el curso y a terminarlo. Y luego viene ahí en completa la solicitud en la página 22 del manual del alumno, que prácticamente es el manual. Recite a otra persona el bosquejo de la unidad 2. Ahorita voy a presentar el bosquejo. Y ese se recita antes de la clase. Y luego también se le pide que lea el folleto de compañeros de oración. Y vamos nosotros a ver también que en este cuadrito hay que completar quiénes son nuestros compañeros de oración, quiénes van a estar ayudándonos a orar durante el curso. Y luego viene, completa el cuadro de tiempo de estudio. Se les pone un cuadrito de domingo a sábado con las horas con el tiempo de estudio y cada uno va completando si va a estudiar media hora, una hora, el tiempo que puede en el día y hace una sumatoria como total. Ahorita les voy a decir cómo. Entonces, ¿quién va a ser su primer compañero de oración? Ese primer compañero de oración tiene que hablar con alguien que se comprometa con usted a orar, pone su nombre completo, dónde vive, la dirección, a qué ciudad pertenece y el teléfono. Entonces va a tener ahí su primer compañero de oración. Van a ser varios, pero este es su primer compañero de oración. Y luego dice, durante la clase, uno tiene que recitar al entrenador. Usted tiene, bueno, en este caso yo soy su entrenador. Y ustedes, si fuera presencial el curso, ustedes cada semana tendrían que memorizar algo y tendrían que recitarlo delante de mí. Y yo les calificaría ahí en su entrenamiento. Y luego viene el tiempo de estudio, que es un cuadrito que está a la derecha, y ahí vienen los días domingo, lunes, y va poniendo el tiempo que usted considere que va a estudiar el domingo, que va a estudiar el lunes, lo que usted se compromete a estudiar y hace la sumatoria de cuántos minutos o de cuántas horas es su estudio. Y luego en la parte izquierda donde dice SEP, es salidas de entrenamiento práctico.
Y aquí durante la salida de entrenamiento práctico, usted tiene que estar viendo cómo yo presento el bosquejo. Ahora, el bosquejo este, que se va a trabajar en el entrenamiento práctico contiene 4 puntos: introducción, evangelio, decisión y este, asistencia espiritual inmediata. Entonces, estos 4 puntos, repito, apréndanselos: introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. 4 puntos. Y, y estos 4 puntos, ¿a cuántas personas se les va a aplicar? Es decir, si en su práctica usted solamente alcanzó de dar la introducción y su entrenador puso todo lo demás: evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Bueno, que como usted va empezando, a usted solamente le dejó la introducción y ahí pone los resultados. Luego viene en el inciso E la sesión de informes. Y antes de regresar a nuestra casa, nos aseguramos de haber entregado esta hoja de tareas y también la solicitud del diploma. O sea, hacemos una solicitud poniendo nuestro nombre completo para que al final del curso se nos otorgue el diploma de acuerdo a nuestro nombre completo. Eso lo hacemos nosotros prácticamente en la segunda sesión, que es esta. Este es el bosquejo. Recuerden que son 4 puntos importantes. Dijimos introducción, luego dijimos evangelio, luego decisión y por último asistencia espiritual inmediata. ¿Qué vemos en la introducción? En la introducción tenemos que trabajar a la persona que vamos a evangelizar acerca de su vida secular, acerca de su vida religiosa, en qué cree. Y luego también vamos a hablarle de nuestra iglesia. Vamos a hablar de nuestro testimonio personal y de nuestro testimonio como iglesia. Y luego viene aquí el punto: no conteste la segunda pregunta del diagnóstico. Y hay una transición para pasar de introducción a las preguntas de diagnóstico. Entonces, estas 2 preguntas de diagnóstico, ahí tienen una transición, y la transición llega uno y le dice a la persona: ¿me permite hacerle una pregunta? Y entonces aplicamos las 2 preguntas de diagnóstico. La pregunta número 1: ¿ha llegado usted al convencimiento en su vida espiritual que si muriera hoy iría al cielo? Y vamos a ver que nosotros, aunque creemos que no vamos al cielo, pero el común denominador de las personas lo cree así. Si nosotros le decimos reino, al principio ellos no, como que no van a entender. Si le decimos, eh, ¿ha llegado usted al convencimiento en su vida espiritual que si muriera hoy iría al reino? Este, Prácticamente no utilizan ese lenguaje, pero nosotros sabemos que es el reino y le ponemos la palabra cielo. Lo vamos a ver más adelante. Y luego, utilizamos Primera de Juan 5:13. Y si usted va a su Biblia, a Primera de Juan 5:13, esta parte importante de Primera de Juan 5:13 nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien, antes de que pasemos a la siguiente pregunta, que es la segunda pregunta de diagnóstico, ¿me permite que comparta con usted cómo descubrí que tengo la vida eterna y cómo usted puede descubrirlo también? Ocupamos Primera de Juan 5:13, que dice: en estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Nosotros no le vamos a recitar el texto, pero basamos 1 Juan 5:13 para decir que nosotros tenemos vida eterna. Pero no les vamos a explicar cómo es que la hemos obtenido, porque aquí la pregunta segunda es: ¿me permite que comparta con usted cómo descubrí que tengo la vida eterna y cómo usted puede descubrirla también? Y aquí prácticamente recuerden que estamos nosotros en la parte de introducción: testimonio personal y testimonio iglesia.
Y aquí voy a dar mi testimonio personal, ¿verdad? Y yo puedo empezar diciendo, bueno, este, cuando yo era niño, y esto es real, cuando yo era niño de 10 años, fui a un río con mi papá y mi familia y me atrapó un remolino y me estaba ahogando. Entonces yo con mi manita levantaba yo este, mi mano por afuera del agua y yo sentí que me ahogaba. De hecho, mi vida pasó como una película. Y sentí una mano que me agarró y me sacó. Era la mano de mi papá. Entonces, yo allí tuve miedo a la muerte. Pero ¿sabe? Que ahora no le tengo vida a la muerte, pues tengo vida eterna. ¿Le gustaría descubrirlo también a usted? Es decir, le doy el testimonio, pero no le digo cómo obtuve la vida eterna. No le hablo de Cristo todavía, no le hablo de cómo acepté a Jesús, no. Nomás lo pongo en ascuas, en suspenso, y le digo, yo tengo vida eterna, yo ya no le tengo miedo a la muerte. Y entonces viene la segunda pregunta. ¿Me permite hacerle otra pregunta? La primera pregunta que le hice, ¿qué convencimiento en su vida espiritual tiene si muriera hoy? ¿Está seguro de ir al cielo? Y la segunda es más, pero más difícil. Suponga que muriera hoy y se presenta ante Dios y le dijera a usted, ¿por qué razón debo dejarte entrar al reino? ¿Qué usted le respondería? Y entonces tendría yo que repetir y confirmar la respuesta. De hecho, este es el bosquejo que nos lleva con hilaridad desde cómo empezamos a trabajar con la persona hasta cómo vamos a terminar. Y entonces vino una transición. Cuando contestó la primera pregunta, pensé que tenía buenas noticias para usted, pero luego de escuchar la segunda respuesta a esta segunda pregunta, pregunté que tengo las noticias más maravillosas que jamás usted ha escuchado. Y entonces toda esta parte le llamamos introducción. Introducción. Y evangelio va a estar compuesta de 5 partes. Es gracia, con el dedo pulgar hacia arriba, hombre, Dios, Cristo y fe. Repito, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Entonces el evangelio, cuando hablamos de la gracia, vamos a hablarle de la vida eterna, es decir, el reino de Dios, que es un regalo. Este no se gana ni se merece. Y cuando hablamos del hombre, vamos a hablar de 2 cosas del hombre, que es pecador y que no puede salvarse a sí mismo. Y cuando hablemos de Dios, tenemos que hablar que Dios es misericordioso, pero que también Dios es justo. Y cuando hablemos de Cristo, diremos quién es y qué hizo. Y cuando hablemos de la fe, diremos lo que no es la fe y lo que sí es la fe. Y por último, tenemos nosotros el punto 3, que es decisión, y el punto 4, que es asistencia espiritual inmediata. Muy bien, vamos a entrar ahora sí a la unidad número 2. Lo que hice acá en este momento es solamente decir, este es el bosquejo. Con esto presentamos nosotros el Evangelio a las personas en evangelismo exclusivo. Esto es lo que tenemos que memorizar, el bosquejo, el bosquejo. Por eso vamos a ver en cada unidad, cada parte de este bosquejo. Vamos a hablar de cada una de las partes del bosquejo. Ahorita nomás lo hice de manera general, pero ya lo vamos a ver de manera particular. Vamos a hablar de la importancia de testificar como como estilo de vida. El inciso A dice testificar como estilo de vida. Es bíblico. ¿Y por qué? Porque vamos a usar la Biblia para ver los testimonios de vida. Y vamos a ver el número 1. Cristo y sus seguidores ejemplificaron el testificar como un estilo de vida. ¿Se acuerdan ustedes que en la clase pasada vimos nosotros que debemos nosotros ser como número 1 pescadores y como número 2 testigos? Y miramos nosotros que las citas bíblicas están en Marcos 1:17 y están en Hechos capítulo 1, verso 8, que somos pescadores y que somos testigos. Y aquí vamos a hablar de testificar. En el inciso A podemos ver la lectura que está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26. Y si ustedes van a Juan capítulo 5, verso 26, en esta historia
que no quiero pasar por alto. Jesús está en Samaria y, y prácticamente, este, Juan capítulo 4 miramos que Jesús, dice el verso 5, pasó de Judea, salió de Judea y se fue a Galilea, pero fue necesario pasar por Samaria. Muy bien. Así que junto a una ciudad de Samaria llamada Sicar, allí junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, allí estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces dice la palabra aquí, Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta, es decir, las 12 del día. Y aquí vamos a ver nosotros en esta historia que Jesús va a utilizar las 5 leyes de la persuasión. ¿Cuáles son las 5 leyes de la persuasión? Es atención, interés, deseo, decisión y acción. Repito, atención, interés, deseo, decisión y acción. Apúntenlas porque no viene aquí. No viene aquí en esta parte, pero sí viene en el libro de texto. Entonces, ¿cuáles son las 5 leyes de la persuasión? Atención, interés, deseo, decisión y acción. Y usamos un acróstico. A, I, D, D, A. A, I, D, D, A. AIDA. Para memorizar atención, interés, deseo, decisión y acción. Y entonces Jesús va a utilizar una conversación con la mujer. En el verso 7, Jesús le dijo a la mujer, dame de beber. Cuando usa esta frase, dame de beber, lo que hace es llamar su atención. Logra que ella voltee y lo mire y entonces, bajo esas circunstancias, la mujer le dijo, ¿cómo pues tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Primer lugar, Jesús es varón. Segundo lugar, ella es mujer. Entonces, si se dan cuenta, un hombre no podía tratar con una mujer, no podía hablarle. Y en segundo lugar, él era judío y ella era samaritana. Ella le dice, ¿cómo es posible que me hables así, que me pidas cuando los judíos y los samaritanos no se llevan? Aquí lo importante que ya logró su atención. Y eso cuando nosotros vamos a testificar como estilo de vida, tenemos que lograr la atención de las personas. Lograr primero su atención para saltar al siguiente punto que es llamar a su interés. Y entonces Jesús le dijo, mira, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces ya Jesús, como logró su atención, ahora va a atraparla en el interés. Le dice, tú vienes aquí a este pozo todos los días, por cierto, a las 12 del día, al calor del día, a sacar agua. Pero si tú, dice el Señor, si tú conocieras el regalo de Dios, el don de Dios, y quién es el que ahora te dice, dame de beber, tú a él le vas a pedir no agua del pozo, agua viva, agua que corre, agua viva. Y entonces la mujer ya puesto en el interés, le dijo, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú que te crees mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y en el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y entonces, Jesús ya la tiene atrapada, la tiene cautiva con la atención y logró su interés. Y ahora va a fabricarle un deseo, va a fabricarle un deseo. Y entonces Jesús le dice a la mujer, mira, cualquiera que bebiera de esta agua, le dice, de esta agua le señala al pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré,
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces logra fabricarle un deseo de tal manera que la mujer le dice, Señor, dame de esa agua, yo quiero de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Así que tenemos aquí las tres primeras leyes de la persuasión. Atención, interés y deseo. Y ahora viene la cuarta ley, que es la ley de la decisión. Y para llegar a este punto de la ley de la decisión, que después lo vamos a ver más adelante, solamente estoy tomando en cuenta esta lectura bíblica, el Señor va a hacer lo que conocemos como convicción de pecado. Y aquí es donde el Espíritu Santo trabaja, porque el Espíritu Santo es el que convence a la persona de su pecado, no somos nosotros. Dios, el Señor va tocando el corazón de las personas y entonces usa convicción de pecado, la va a llevar a su realidad. Y entonces el Señor le dice, este, eh, en el verso 16, ve y llama a tu marido y ven acá. Y la pregunta aquí sería, ¿a poco era necesario estar casado? ¿O es necesario estar casado para disfrutar de la, del agua que corre, del agua viva? No, 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 no. Simplemente que va a poner el dedo en la llaga y va a poner el asunto que ella, la razón por la que ella va a sacar agua del pozo a las 12 del día, para no verse con las demás gentes, para no verse con las demás personas. Y entonces Jesús le dice, ve, anda y llama a tu marido. Respondió la mujer, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces la llevó a que ella empezara a posicionarse a través de una decisión. El Señor la descubre, ve hacia dentro de su corazón y le dice, tú estás en pecado. Pero Él quiere que ella razone, que ella lo piense, porque la está persuadiendo. Y Él dice, le dijo a ella, Señor, me parece que eres profeta. Y empieza como está descubierta con su pecado, empieza a cambiar la conversación y habla acerca de la adoración. Nuestros padres, dice, adoraron en este monte, es en el monte Gerizim. Y vosotros decís que es en el monte de Sión, en Jerusalén, el lugar donde se debe de adorar. Y entonces Jesús va a decirle, mira, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y prácticamente la va a llevar a la acción. Y la acción es sí Cristo o no Cristo. Y estos últimos versículos que voy a leer, este, el verso 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y eso sirvió para que ella tomara la acción de seguir a Cristo. Y se convirtió en una mujer que también nosotros ver que ella, este, más adelante, ella va y testifica. Verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Y entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y prácticamente ella empezó a testificar. Entonces, con este punto de Jesús junto al pozo, el testificar es un estilo de vida, es hacerlo siempre. Estamos en modo de testificar. En el inciso B tenemos a Andrés trayendo a Pedro, su hermano, a Cristo. Y la lectura está en Juan capítulo 1, versículo 39.
al versículo, al versículo 40. Y dice Juan 1:39 al 40. Les dijo, venid y ved. Y fueron, vieron donde moraba y se quedaron con él en aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Bueno, les platico así de manera muy rápida. Es que cuando Juan el Bautista ve a Jesús de frente, lo señala y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Andrés y otro eran discípulos de Juan, eran del movimiento juanino, de Juan el Bautista. Y entonces Andrés dijo, él es el Cordero de Dios. Y entonces Andrés y otro lo empezaron a seguir. Y Jesús cuando se volteó, él les pregunta y entonces él les dice, ¿qué buscáis? Estoy en el verso 38. Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y entonces él les dijo, vengan y vean, venid y ve. Y entonces Andrés a otro día encontró a su hermano Pedro en el verso 40 y entonces le dice Andrés a Pedro, dice, este, que eran, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido al Mesías. Queremos que vengas y veas. Muy bien, en el inciso C tenemos a Pedro testificando a Cornelio en su hogar. En Hechos capítulo 10, verso 17 al 43. Y rápidamente miramos nosotros esta lectura bíblica, Hechos 10, 17 al 43. Voy a ir tratando de hacer un resumen de esto. En primer lugar, Pedro se encuentra en Jope, en un puerto, en el mar Mediterráneo, y se encuentra en casa de un tal Simón Curtidor. Y en la parte de arriba de la casa, él, estando en ayuno, en ofrenda, entra en éxtasis. Y 3 veces se le aparece un lienzo. Y en ese lienzo hay una gran cantidad de animales, cuadrúpedos, volátiles, reptiles, de todo tipo. Y hay una voz que dice, Pedro mata y come. Y él dice, yo jamás he comido cosa, cosa, cosa inmunda. Y, y miramos nosotros aquí que, que lo que estaba haciendo el Señor era preparando el corazón de Pedro, porque iban a venir unos varones a buscarlo para llevarlo a casa de un romano y de un soldado romano, que su compañera era la italiana. Y entonces iba a entrar a casa de Cornelio. ¿En dónde? En Cesarea, una ciudad que se había hecho a nombre del emperador César y por eso se llamaba Cesarea. Así que allí en ese lugar, visita Pedro a Cornelio. En el versículo 24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos y amigos más íntimos. Y dice la historia de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, 17 al 43, que estando Pedro predicando a la mitad del sermón, cayó sobre todas aquellas personas el Espíritu Santo. Pero aquí lo que miramos nosotros es el testimonio y la predicación del apóstol Pedro. Pero Pedro no fue solo en la casa de Cornelio. Él se hizo acompañar por judíos de la circuncisión, es decir, judíos convertidos a Cristo, y que ellos sabían que era inmundo entrar a casa de un gentil. Sin embargo, con la visión que tuvo en Jope, el Señor le dijo, este, ve con seguridad y ve y comparte, testifica a este hombre. En el inciso D vemos a Pablo testificando al carcelero de Filipos y a su familia, en Hechos 16, 30 al 31. Y ahí miramos nosotros que Pablo y Silas habían caído presos en Filipos y estando presos, cantaban y oraban, y todos los presos los oían, y vino un gran terremoto, y aquel carcelero se quiso quitar la vida, y Pedro se lo impidió. Aquí estamos todos. Y entonces aquel hombre pronuncia estas palabras, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo?
Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego miramos ahí a Felipe también, como también como un estilo de testificar y que es bíblico. En Hechos capítulo 8 versículo 26 al 39. Y dice la palabra aquí en Hechos 8 26 al 39, cómo Felipe es llevado eh, a través de que un ángel le habla y es llevado de camino que desciende de Jerusalén a Gaza a un desierto con la intención de encontrarse con un etíope eunuco, un funcionario de una reina etiopía. Eh, Y dice el cual estaba como tesorero y había venido a Jerusalén a adorar. Y durante el trayecto Felipe se acercó a ese carro y vio que este hombre estaba leyendo el rollo del profeta Isaías. Y entonces Felipe hace la siguiente pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Según miramos nosotros en el versículo 30. Y él contesta, verso 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y entonces Felipe empieza a hablarle, porque la escritura que leía era Isaías capítulo 53. Y estaba leyendo acerca de la muerte del Cordero. Y miró Felipe que era importante comenzarle a explicar desde toda la escritura hasta el Evangelio de Jesús. Y al estar compartiendo la palabra con él, llegó un momento en que observaron que había agua. Y entonces aquel hombre le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe solamente se aseguró que tuviera a Cristo en su corazón y le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso bastó para que aquel hombre bajara las aguas del bautismo. Si se dan cuenta, entonces, testificar debe de ser un estilo de vida bíblico. Nosotros tenemos que convertirnos en testigos, en testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. La segunda parte que quiero tocar es que testificar como estilo de vida es vital. El testificar debe ser un estilo de vida de cada uno de los creyentes. El mayor servicio que usted puede hacer tanto a su familia como a los que le rodean, sus amigos, es llevarlos a Cristo. Y una de las metas más importantes de evangelismo explosivo es que el testificar de cada creyente se convierta como un estilo de vida. Así que en cada semana, cada sesión que damos una unidad por semana, este, vamos nosotros registrando un reporte donde ponemos el tiempo de nuestro informe, de nuestra experiencia, de estar testificando como estilo de vida. Testificar como estilo de vida también es continuo, es permanente, es decir, es constante y debe ser espontáneo, un desbordamiento hacia una vida entregada a Cristo. Y lo hacemos en el bus, lo hacemos en el avión, lo hacemos en la clínica médica, en el mercado, en las plazas, es decir, lo tenemos como algo constante. Sin embargo, esto no va a pasar hasta que los creyentes estén equipados para testificar. Y de eso se trata el curso, de que usted esté equipado para poder testificar. Me he encontrado con muchos hermanos de la iglesia que se han bautizado, que han creído en el Señor. Eso es indudable, eso no lo negamos, pero no testifican, no dan testimonio. Y algo que les pregunto, incluso a mis alumnos al ministerio, porque he dado estas clases en el seminario de entrenamiento ministerial a los jóvenes que están estudiando para ministros, y les digo, a ver, hermanos, por favor, den su testimonio en 3 minutos. En 3 minutos testifiquen cómo es que tienen a Cristo, porque hay un antes de Cristo y un después de Cristo en nuestra vida. Testificar entonces debe ser un estilo de vida relacional. ¿Por qué relacional? Porque cada uno de nosotros nos encontramos en una red de relaciones. Tenemos primos, tenemos tíos, tenemos familia.
pero también tenemos amigos, también tenemos vecinos, también tenemos compañeros de trabajo y conocidos. Y si hiciéramos una lista de todas las personas con las cuales nos relacionamos, se van a dar cuenta que es bastante. Y de todas esas personas, todavía muchos no se han acercado a Cristo. Y es nuestra responsabilidad testificarles. Así que estas relaciones proporcionan un puente a través del cual podemos nosotros llevarles el Evangelio. Testificar como estilo de vida debe ser fructífero. Yo siempre cuando estoy en una congregación y doy este tipo de pláticas o este tipo de cursos, hago un examen con la iglesia y le digo a los hermanos, a ver, vamos a sacar un porcentaje. ¿Cuántos de todos los que están aquí, de todos los que asisten aquí, que son bautizados? Digo, levántense, pónganse de pie, todos los que son bautizados. Se levanta eh, este, una gran cantidad de hermanos. Y entonces les digo a cada uno de ellos, para sacar, ese 80-20. Le digo, miren, el 80% de los que hemos creído, de los que nos hemos bautizado, encontramos nuestras raíces espirituales, ya sea en un pariente, es decir, en un familiar o en un amigo. Voy y les confieso, yo estoy en la iglesia, producto de la fe de mis padres. Mis padres conocieron el Evangelio, se bautizaron. Todos veníamos, mis padres y yo, veníamos del catolicismo. Entonces, mis padres, ellos conocieron el Evangelio porque el templo de la iglesia de Dios estaba a una vueltecita así, muy cerquita de la casa. Y por ahí pasaban los hermanos al culto los sábados. Y el primero que le predicaron fue a mi papá. Y luego, pues, mi papá creyó, se bautizó, y luego mi mamá también creyó y se bautizó. Y yo, pues, estaba entrando a la pubertad. Este, pues de niño fuimos católicos. Para mí fue un cambio radical. Sin embargo, es a través de la fe de mis padres que también yo conocí a Cristo. ¿Y que creen? Que tengo 4 hijos y todos mis 4 hijos son bautizados y tienen la fe heredada por mí, pero ellos son tercera generación. Y cuando ellos tengan sus hijos van a ser cuarta generación si también sus hijos se convierten. Mi esposa es es de su abuela. Su abuela creyó, luego su madre creyó y luego ella creyó. Así que ella es tercera generación. Yo soy segunda generación y mis hijos para ella es cuarta generación. Es decir, que el 80% de los que estamos en la iglesia somos producto o nuestras raíces espirituales están porque un amigo nos presentó el evangelio, porque tenemos un familiar que nos trajo, un tío, un primo, un padre, etcétera. Y hagan este ejercicio en su iglesia y se van a dar cuenta de ese porcentaje, de ese porcentaje. Ahora, por qué hay tanto fruto al testificar como estilo de vida? Porque un miembro de la familia o un amigo de confianza comparte el evangelio. Y uno se acerca, pues si mi padre creyó, entonces le creo, porque mi papá cambió su vida. Mi papá, cambió su forma de ser. Y entonces le creo, pero también si un amigo me comparte a mí y veo el cambio que hay en el amigo, entonces también le creo. Entonces, ¿cómo es que hay tanto fruto? Porque además se comparte el evangelio de una manera natural. Así que por medio de la amistad lo invitamos a la iglesia, él se da cuenta cómo somos, cómo nos comportamos, cómo es nuestra conducta, si es compañero de trabajo o si es nuestro amigo, él sabe, cuando estamos en el fútbol, cuando estamos, en la playa con los amigos, él sabe nuestra forma de ser y entonces hay una gran confianza y se va presentando el Evangelio de una manera sencilla, natural, sin ninguna prisa. A través de este estilo de vida conocido, se agrega credibilidad al testimonio, porque la gente nos conoce. Sabe, sabían mis compañeros de la Facultad de Medicina cómo yo era antes de bautizarme y después cómo fue que me convertí. La diferencia, el cambio.
y entonces ellos van dando credibilidad. Usted asiste, el que testifica ofrece ayuda eficaz en la asimilación. Testificar como estilo de vida también es práctico. Cuanto más tiempo tengamos de creyentes, menos oportunidades tendremos de relacionarnos con personas que no son creyentes. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros nos bautizamos, empezamos a hacer vida de creyentes y la iglesia nos absorbe con actividades intramuros que nos desconectamos con el mundo exterior, porque ahora estamos más involucrados en las actividades de la iglesia, reuniones con los varones, reuniones con los matrimonios, reuniones con los jóvenes, tenemos ejerciendo un ministerio y ya dejamos de tener relaciones con los no creyentes. Así que gradualmente nosotros nos vamos relacionando más con la gente de la iglesia y menos con la gente que no es de la iglesia. Número dos, tendrá que descubrir formas más eficaces para trabaje diligentemente para llegar a relacionarse con sus vecinos. Por ejemplo, ahora que fue el huracán aquí en Acapulco, realmente la ciudad, mis hijas, mis hijas sacaban un anafre, ponían una parrilla, no había que comer, quedó sin agua, se quedó sin víveres, las tiendas estaban saqueadas, no había nada de comer. Entonces, con mucho trabajo, mis hijas consiguieron harina y empezaron a hacer tortillas y poner allí. Y los ando con los escombros. Le decía a mis hijas, ustedes échenle ganas con el trabajo. Aquí estamos haciendo la comida. En la calle hacían la comida. Y les entregaban las tortillas, aunque sea con un huevito, con un poquito de frijoles. Y prácticamente se involucra la gente, los vecinos, nos relacionamos ahora más con ellos. De tal manera que le digo a mis hijas, abran un grupo familiar. Y como ya tienen ustedes bien, mucho más contacto con los vecinos, en la invitación ustedes pueden compartir fácilmente su testimonio. Hágase socio de un club o realice actividades comunitarias para desarrollar amigos no creyentes. Y, esto lo vimos en Sembrando Iglesias. Tomar el tiempo necesario para desarrollar amistades, ya sea con su peluquero. Si usted va a cortarse el pelo cada 15 días, bueno, cada 15 días usted ya sabe con quién va a cortarse el pelo o quién le hace el trabajo de la mecánica en su auto, quién le da el mantenimiento a su auto o, o el maestro de sus niños, de sus hijos. Empieza uno a relacionarse con los padres de familia de la escuela. Empezamos nosotros a buscar desarrollar nuevas amistades. Testificar como estilo de vida conlleva a la oración. ¿Se acuerdan que hace un momento les dije, hay que anotar los compañeros de oración? Y tenemos nosotros que usar el folleto compañeros en amistad. El ejercicio frecuente de esta disciplina hará que ore por ellos frecuentemente. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a orar con ellos? Bueno, para que Dios abra sus corazones al evangelio. Sí. ¿De quiénes? A quienes les vamos a testificar, a quienes les vamos a compartir. Ya están las citas ahí, de hecho, 16:14 y Colosenses 4:2 al 4. También vamos a orar para que maduren. Toma tiempo para que la fruta madure y toda la fruta no madura al mismo tiempo. Cuando tenemos nosotros que testificar y tenemos que llevarlos en oración, sabemos que no todos aceptan a Cristo luego, luego. Unos sí y otros tardan, te toman su tiempo. Lo mismo pasa cuando cortamos los mangos o cortamos de la mismo árbol frutal, cortamos que este mango ya maduró y el otro madura hasta los 2 días. Y lo mismo, ya sea otro tipo de fruta, duran en diferente tiempo. Así que al igual que la fruta madura de manera diferente, así también las personas no van a creer luego, luego, van a tardar en poner su fe en Cristo. Para eso hay que ser pacientes.
hay que trabajar en la oración para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que realizar en su propio tiempo. Y entonces nosotros no lo hacemos en el tiempo de nosotros, sino esperamos que sea en el tiempo de Dios. Así que hay que ser pacientes, pero hay que seguir perseverando en la oración. Testificar como estilo de vida conlleva a la sensibilidad. Es decir, este, muchos de los creyentes sufren de una enfermedad espiritual llamada indiferencia. Y nosotros tenemos como evangelistas que ser sensibles, no ser indiferentes a lo que está pasando en el mundo. Al ser sensibles de las personas, nos damos cuenta de sus necesidades. Y en cada necesidad nosotros vamos a ver puertas abiertas para poder testificar. Así que, ¿qué se nos pide? Que estemos alertas para que podamos expresar nuestro interés y nuestro afecto en aquellos momentos en que las personas sufren por alguna necesidad. Entonces nos dice que estemos listos para expresar un interés genuino y tangible, que ellos puedan ver lo práctico y que también lo puedan tocar. Y lo pueden tocar a través de una despensa de alimentos, a través de una oración, de un abrazo. Estamos listos para expresar nuestro interés genuino. Y número 3, se sorprenderá cuántas veces el satisfacer una necesidad llega a ser una cita para compartir el mensaje salvador y consolador del Evangelio de Cristo. Si nosotros estamos al pendiente de esas personas, en su necesidad, y de una manera, este, les damos satisfacción a esa necesidad, ya sea de llevarlos a un doctor, incluso de pagar su consulta o pagar sus medicinas, y estar al pendiente de él o de ella, o de esa persona, entonces prácticamente estamos abriendo una cita para poderles compartir el mensaje. Más tarde, cuando les compartamos el mensaje, ellos van a estar abiertos en su corazón por lo que nosotros ya hicimos por ellos. Y esto es solamente para este, testificar. Ese es el asunto, testificar. Testificar como estilo de vida debe de ser espontáneo. Nosotros podemos aumentar las oportunidades evangelísticas si nos mantenemos alertas en situaciones que permitan incluir evangelio en la conversación. Podemos estar conversando en algún lugar y las conversaciones nos pueden llevar a compartir el evangelio. Por ejemplo, conversaciones cercanas a la muerte. Si estamos en un funeral, si ya supimos que alguien falleció, algún familiar de un vecino o un vecino, y entonces les compartimos, son momentos especiales para compartir el evangelio. O vemos en el periódico, oigas, ya vio la noticia, esta noticia te descarriló un tren, o hubo una tragedia, y entonces ocupamos eso para tener un momento de conversar y compartir el evangelio. Pero también cuando la gente le pide interceder o orar por alguna enfermedad. Oye, yo sé que vas a la iglesia, mi mamá está muy enferma, por favor, te ruego que la pongas en oración, a ver si tu iglesia ora por mi mamá. Y entonces, bajo esas circunstancias, nosotros podemos, este, testificar de manera espontánea. Número 4, pregunta sobre el distintivo. Cuando salimos a evangelizar, ponemos un distintivo a cada uno de nosotros para que las personas que nos ven en la calle nos distingan. Y entonces nos pueden preguntar, oye, ¿y eso qué significa? ¿Eso que trae ahí, qué quiere decir? Entonces, primero hay que hacer clara la importancia de las dos preguntas. Hablamos de las preguntas de diagnóstico. Procure conseguir el compromiso de que la persona las responderá. Y recuerde que el Espíritu de Dios va a establecer citas divinas. Como es en la calle y no tenemos el tiempo, no es en su casa, pues podemos concertar con ellos para hacer una cita y podernos ver en su casa. Pero aprovechar esa circunstancia de que preguntan sobre el distintivo que traemos o de cómo venimos vestidos. Luego dicen, ustedes vienen de la iglesia. Y entonces ahí nos pueden hacer ese tipo de preguntas. Inciso J, testificar como estilo de vida es
intencional. Es decir, que debemos traer el Evangelio a cada área de la vida del no creyente. Y esto no es algo que sucede automáticamente, porque cada persona debe trabajar conscientemente en oración y diligentemente para desarrollar el testificar como estilo de vida. A veces se pueden crear oportunidades para compartir el Evangelio aprovechando ideas, palabras u objetos que sirven como trampolines o conversacionales, trampolines conversacionales. Jesús utilizó, por ejemplo, acerca del agua en Juan capítulo 4. En Juan 6 utilizó la luz. En Juan 9 el pan. En Juan 11 la resurrección. Es decir, que Jesús fue ocupando en cada capítulo de una palabra importante para poder tener una conversación, un trampolín. Es decir, está el pozo de Jacob y de ahí voy a hablar del agua. Voy a hablar del agua, el agua viva. Y ocupa el pozo de Jacob para hablar del agua viva. Y así entonces va creando oportunidades para compartir el evangelio. Evangelismo no es de dos personas, no es un diálogo, es un triálogo. Primero es Dios, luego el que va a predicar, que es el testigo, y el otro es el candidato. Pero quien establece las citas divinas es el Espíritu Santo. Y a veces nos sorprendemos cuando las personas responden y dicen, ¿cuándo me ve? Yo le pongo el día y la hora. Y esas citas le vamos a llamar citas divinas porque las establece el Espíritu Santo. Vamos a ver las pautas para la visitación. Esta es la primera semana de entrenamiento. Primera semana de entrenamiento. Y entonces, hablamos de entrenamiento práctico, salida de entrenamiento práctico. Así que vamos a poner algunos aspectos importantes para hacer este tipo de visitas. Primero tenemos que hablar acerca de la apariencia del equipo. Debemos ser personas que, si venimos del trabajo, quizás llegamos con mucho sudor, con mucha transpiración, con la ropa quizás mojada de transpiración. Y entonces no es recomendable. Si usted es mecánico o tiene un trabajo que ensucia su ropa, entonces usted no se va a enfrentar con el aspecto que viene del trabajo. Aquí es bien importante estar aseado e incluso bien cepillar la boca o usar pastillas de menta, de dulce, para contrastar el mal aliento. Que tengamos nosotros una apariencia de estar limpios, muy limpios. También es importante usar ropa apropiada. Es decir, hay ropa que puede ser demasiado entallada y pareciera que se nos eh, trasluce, en caso de las damas, el cuerpo, y entonces aquí es bien importante usar ropa decorosa. Y cuando hablamos de llevar Biblias, a veces queremos llevar una Biblia de letra extra grande o una Biblia muy grandota, ¿no? Aquí también es importante que llevemos una Biblia no voluminosa. Recomendamos, por ejemplo, llevar la Biblia del pescador, que es una Biblia para el evangelista, que es una Biblia pequeña y que vamos a ver más adelante por qué lo de la Biblia grande, ¿no? Y luego dice aquí que es bien importante este, no estar apresurados con el tiempo, estar viendo el reloj cada rato, no, sino debemos de estar relajados, tranquilos. Para eso necesitamos nosotros disponer del tiempo suficiente, porque podemos necesitar ya sea una hora o más de hora y media para llevar a cabo la cita. Y no, pues no estamos con el reloj viendo a cada rato que tenemos prisa. No debemos estar tranquilos, debemos tener tiempo suficiente. Con la persona dice, siéntese, qué bueno que me visita. Y entonces ya nos dan un asiento, nos ofrecen hasta agua. Quiere decir que esto va para largo. Y tenemos que considerar el tiempo necesario. Número dos, ¿qué sucede en el camino mientras se dirigen al lugar de la visita? ¿Qué puede pasar?
Bueno, que el entrenador dirigirá conversación hacia asuntos relacionados con evangelismo explosivo. En el camino no vamos a estar hablando de la iglesia, de que si mi carro se descompuso, de otros temas. No, nuestro tema principal, nuestra conversación es relacionada a lo que vamos a hacer, evangelismo explosivo. Inciso B, cada miembro debe de estar en oración en forma conversacional por la visita que vamos a hacer. Tenemos que interceder por aquellos que van a escuchar el evangelio. Inciso C. El entrenador recordará a los alumnos sobre su participación durante la visita. Es decir, yo tengo mi grupo, mi equipo de trabajo. Y recuerden que el bosquejo nos presenta 4 partes. ¿Se acuerdan que dijimos? Introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Y entonces nos repartimos los 4 puntos. Llevo conmigo 2 o 3 alumnos y entonces le digo, a ver, a usted le toca introducción, a usted le toca el evangelio, a usted le toca la decisión y al otro le toca la asistencia espiritual inmediata. Es decir, nos repartimos todo lo que es el bosquejo. Este, ahí estamos nosotros trabajando con ellos y le vamos a recordar a cada alumno sobre su participación. A lo mejor como ellos van por primera vez a la visita, entonces yo le digo, su participación va a ser orar por la persona, yo voy a hacer todo el bosquejo. Yo voy a dar introducción, voy a dar evangelio, voy a dar decisión y voy a dar asistencia espiritual inmediata. Yo voy a dar todo, pero ustedes dedíquense a la oración. Tercero, ¿qué harán cuando lleguen, cuando lleguemos a la casa de la persona que vamos a testificar? Hay que evitar estacionarnos en las entradas de autos de otras casas, porque podemos estar en la conversación ya y oiga, que mueva el coche, que mueva el auto, por favor, porque está obstruyendo mi entrada. Y entonces se interrumpe la actividad por ir a quitar el auto. Entonces es importante estacionarnos correctamente. No pise el césped si hay jardín en la banqueta o frente a la casa. Y tampoco hable en voz alta. Hay que estar callados y esperar a quien esté llevando a cabo la conversación. Asegúrese que todo el equipo esté visible frente a la puerta con una de las damas al frente, pero tampoco demasiado cerca. No sabemos si después, atrás de la reja está un perro que sea agresivo. Pero es bien importante que si estamos tocando una casa, no es que todos estén por allá escondidos, no. Todos debemos estar de frente, que nos vean y de preferencia que una de las hermanas para que la sientan confianza y nos abran su casa. Pero no demasiado cerca para que no vaya a lastimarla un perro si es que la casa tiene por ahí alguno. Inciso C. Con una sonrisa, presente al equipo por su primer nombre, identifique el propósito de la visita. Diga, muy buenos días o muy buenas tardes. Venimos anunciando el reino de Dios y pertenecemos a la Iglesia de Dios Séptimo Día, ubicada aquí a una cuadra, aquí a la vuelta, en la calle fulana tal, número tal. Es decir, damos la ubicación. Primero decimos, y aquí bien importante, saludamos con una sonrisa. Buenos días o buenas tardes. Y les decimos cuál es el propósito de la visita. Venimos anunciando el reino de Dios. Soy Ricardo Méndez y me acompaña Lupita, Fernanda, Jorge y Pedro. Aquí están, ellos me acompañan. Y venimos nosotros de parte de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Es el templo que está aquí a la vuelta o que está aquí en una cuadra. Damos la referencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a qué venimos? Venimos a anunciar el reino de Dios. Entonces, aquí cuando hablamos el número 4, ¿qué debe ocurrir al entrar al lugar? ¿Qué va a pasar? Inciso A,
Evite sentarse en una posición 3 contra uno. Es decir, si ya entramos y nos ponen las sillas, procuremos que la tengamos en círculo y no tres de este lado y la persona a la que le vamos a predicar enfrente. No, porque se ve como que somos 3 contra uno o 4 contra uno. No, sino en camaradería, relax, alrededor todos juntos, alrededor todos juntos. De tal manera que no vea él como que estamos todos contra él, todos contra él. De esta manera nosotros vamos a establecer una comunicación normal. Y el entrenador, el que va a llevar a cabo la práctica, quien está entrenando, él debe de sentarse junto al anfitrión, escoger un lugar en donde pueda estar, donde se pueda escuchar mejor su comunicación, donde pueda tener la mejor comunicación. Y los integrantes del equipo deben mirar a la persona que está hablando y orar en silencio. Todo el equipo participa en las primeras 3 partes de la introducción. ¿Cuáles son las primeras 3 partes de la introducción? ¿Qué dijimos? Vida secular, vida religiosa y nuestra iglesia. Son las 3 primeras partes de la introducción. Los integrantes que no están haciendo la presentación deben manejar las distracciones causadas por niños o mascotas con mucho tacto. Si, por ejemplo, estamos compartiendo la palabra y el niño llora, alguien del grupo va, le ofrece un dulce, un juguete, lo apacigua porque está llorando. O si hay una mascota, y la mascota se pone a ladrar, se pone, a atender todas las distracciones, de tal manera que se pueda eh, presentar de la mejor manera el Evangelio. Inciso F, los alumnos participarán gradualmente, gradualmente en la presentación de acuerdo con las instrucciones del entrenador. Entonces, como esto es gradual, va creciendo, va de menos a más, el entrenador le va diciendo a los alumnos en qué parte ellos pueden entrar. El número 5, se deben hacer citas previas. Al equipo le resulta difícil la entrada, por ejemplo, a edificios cerrados con guardia, gente que está durmiendo. Entonces, hacemos citas por teléfono y decimos, estén pendientes porque a tal hora llegamos para que nos abran el portón del edificio y podemos acceder al piso donde vamos a tener la conversación. Pero en lugares de aquí en México que tienen edificios que la entrada está vigilada, y entonces es bien importante hablar con la persona. Y nos ha tocado ir con mi esposa a compartir. Y llegamos a un fraccionamiento donde hay un agente de seguridad. Dice, ¿a quién buscan? Ah, buscamos al señor Enrique y a la señora, parte de quién. Ellos tienen conocimiento que venimos, que tenemos cita. Y ven, sí, sí, tienen razón, pasen, pueden dejar su carro de este lado en este estacionamiento y pueden acceder. Entonces, de esa manera, sabemos que sí nos están esperando, porque ya tenemos una cita. También es bien importante no excedernos con tantas visitas, porque luego nos puede suceder que hay más personas para visitar que equipos visitando. Recuerden que algunas personas nos dan tanto el tiempo que podemos estar con ellos un día, hacemos una cita, luego regresamos a otro día y luego otro día. Entonces vamos teniendo así ese tipo de trabajo con ellos y no podemos saturarnos con más visitas hasta que no terminemos esta. Yo sugiero siempre a mis alumnos, no se llenen tantas citas, que ustedes queden más con las personas, sino con las que podemos cumplir satisfactoriamente. Así que puede ver que también hay gente durmiendo o que hay más personas para visitar que equipos visitando. Así que es bien importante este, que si la visita está muy distante, muy lejos, es bien importante entonces hacer citas con ellos. A veces se requiere que en una cita no podemos hacer la actividad y tenemos nosotros incluso que hacer una segunda cita o una tercera cita. A veces hasta el tercer intento para poder completar la visita que tenemos programado.
Porque puede ser que él sí puede, yo no puedo, yo sí puedo, él no puede. Entonces es bien importante que compaginemos. Por eso es bien importante llevar un cuaderno de citas previas, donde anotamos qué día vamos a visitar y a qué hora. Y que no empalmemos actividades que en lugar de que sea de beneficio, sea de vergüenza. Porque tenemos nosotros es que no la estamos realizando. Y ahí hicimos cita con ellos y quedamos mal. Entonces es bien importante completar todas nuestras visitas. Muy bien, vamos a entrar a la parte de lo que es la evaluación de lo que hemos visto. Y entonces, este, por allí vamos a leer prácticamente este cuestionario que le llamamos guía de estudio, que es para reforzar lo que hemos estado viendo en la lección pasada y esta. Primera pregunta. ¿Los creyentes son el medio más estratégico, pero menos usados en la evangelización? Y cuando hablamos de creyentes es a los bautizados hombres y mujeres de la iglesia. ¿Creen que estos creyentes que han sido bautizados y que son el medio más estratégico, pero menos usados en la evangelización? ¿Falso o verdadero? Y la respuesta aquí es verdadero. Los creyentes, todos los creyentes, no los estamos utilizando ni están ejerciendo su ministerio. Entonces, algo hay que hacer. Número dos, el Señor Jesucristo no dejó instrucciones específicas de que cada cristiano debe de ser un testigo, falso o verdadero. Aquí la respuesta es falso, porque Jesucristo sí dejó instrucciones. Pregunta número 3. Según Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 4, los apóstoles fueron esparcidos por todas partes predicando la palabra, falso o verdadero. Y aquí la respuesta es falso, es falso. Los apóstoles no fueron esparcidos. Ellos no dejaron Jerusalén. Ellos se quedaron en Jerusalén. Los que fueron esparcidos fue la iglesia. Quien testificó fue la iglesia. Quien predicó el evangelio fue la iglesia. Los apóstoles, dice la palabra en Hechos capítulo 8, verso 1 a 4, ellos se quedaron en Jerusalén. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Dice, y todos fueron esparcidos, es decir, la iglesia, por tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles no fueron esparcidos, sino solamente la iglesia. Entonces, aquí la respuesta es falso. Número 4. Uno de los principios del ministerio de evangelismo explosivo indica, es más importante entrenar a un ganador de almas que ganar un alma. ¿Qué es más importante? ¿Ser ganador de almas o entrenar a un ganador de almas? Y miramos nosotros aquí que en la pregunta 4 esto es verdadero. Es uno de los principios de evangelismo explosivo. Número 5. Tener clases para capacitar testigos, para compartir el evangelio, ¿es suficiente preparación, aunque no haya entrenamiento práctico? ¿Falso o verdadero? Falso, porque todo entrenamiento teórico tiene que llevar un entrenamiento práctico. Y en evangelismo explosivo tenemos las SEP, salidas de entrenamiento práctico. Pregunta número 6. El entrenamiento práctico permite que el alumno experimente una transferencia gradual de la responsabilidad evangelizadora como si fuera un aprendiz de piloto que aprende paulatinamente el despegue, el vuelo y el aterrizaje del avión. Pregunta número 6. Y la respuesta aquí es verdadero. Nos vamos a estar entrenando como si estuviéramos entrenándonos para pilotear un avión, que es tan importante despegarlo
como mantener el vuelo y también aterrizarlo. Pregunta número 7. La presentación de evangelismo explosivo es básicamente un método enlatado para compartir el evangelio. Por tanto, los alumnos solo deben memorizar tal cual y presentarla sin variantes, falso o verdadero. Esto es falso, porque evangelismo explosivo no es un método enlatado. Nosotros, cada uno le va a poner su sabor, cada uno tiene su propio estilo y uno puede ir variando, aunque el bosquejo sea el mismo, la actividad dentro, lo vamos a ver más adelante, el del bosquejo podemos nosotros hacerlo tan práctico que, este, que es importante decir que no es un método enlatado. Número 8. Casi sin excepción, la obra evangelística en el Nuevo Testamento era el resultado de un programa sofisticado y organizado. Es falso, porque nos hemos dado cuenta en las epístolas y Hechos de los Apóstoles, cómo el evangelio se, se predicó, se presentó de una manera formidable. Y no es un resultado de un programa sofisticado del Nuevo Testamento. No. Número 9. Debemos estar alerta y tener favor para compartir a Cristo en nuestra vida cotidiana. Debemos estar alerta. Y esto es verdadero. Número 10. Evangelismo relacional significa que tenemos que usar las relaciones que ya tenemos y desarrollar otras nuevas en las cuales podamos compartir el evangelio. Y esto es verdadero. Número 11. Al experimentar un mayor crecimiento espiritual, tendrá menor contacto personal con los no creyentes. Falso o verdadero. Ya dijimos que es verdadero. ¿Por qué? Porque en la medida en que ya nos bautizamos y nos involucramos en la actividad de la iglesia y en los amigos de la iglesia, empezamos nosotros a perder la relación con los no creyentes. Ya tenemos menos contacto con ellos porque tenemos más contacto con la iglesia. Y esto sucede, sí, en cuanto tenemos un mayor crecimiento espiritual. Número 12. Debemos impedir que los nuevos creyentes compartan el evangelio con las personas que se encuentran dentro de su red relacional hasta que tengan madurez espiritual. No debemos dejar que los nuevos creyentes compartan el evangelio porque queremos que ellos conozcan mucha Biblia, porque queremos que ellos conozcan todos los temas. Debemos impedir, la pregunta es eso, ¿debemos hacerlo así? Y decimos que esto es falso. ¿Por qué? Porque lo miramos en la samaritana. La samaritana creyó en ese momento y no se esperó hasta 1 año, 2 años, sino en ese mismo instante fue a su pueblo y testificó del amor de Cristo. De cómo dice, me parece que este es un profeta, este es el Mesías, es el Cristo que esperamos, y ella compartió. Entonces, tenemos ese ejemplo. Número 13. La estrategia de trampolín se refiere a usar varios temas en nuestras conversaciones, en nuestra conversación secular, como puentes al evangelio. Es decir, es falso o verdadero. Si como estrategia del trampolín nos referimos a varios temas en nuestras conversaciones y que las podemos utilizar como un puente al evangelio. Falso o verdadero. Y aquí le ponemos verdadero. Verdadero. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Por mi parte no, hermano, todo está muy claro. Muchísimas gracias. Muy bien. Nos vemos mañana. Vamos a trabajar
tercera unidad. Y a ver si vemos 2 unidades mañana. Nos vamos un poquito más a prisa para que no nos gane el tiempo. Y voy a subir a la plataforma el libro de texto para que lo tengan y lo puedan ir leyendo. Y en el WhatsApp, ustedes pueden hacerme las preguntas si tienen dudas. Es bien importante que también aquí, hermana Irma, usted tiene la facilidad de conseguir el manual en La Verdad Presente, que lo venden, que lo vale como 20 pesos, que le va a ser de mucha utilidad. ¿En dónde, mi hermano? En La Verdad Presente. Ah, sí, lo pido. ¿Cómo lo pido? Así, se llama Último Mandato, Primera Prioridad. Ah, muy bien. Claro que sí, mi hermano. Yo creo que sí lo consigo a lo mejor con uno de los pastores de acá de Apizaco. Muy bien. Sí, mi hermano. Muchísimas gracias. Sí, estamos conseguidos. Vamos a orar para Claro que terminar sí. la clase. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora te bendecimos, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de dar esta clase. Los hermanos que han de ver videos, Señor, alienta su corazón, anímales de tal manera que se puedan ellos constituir en verdaderos testigos. Cada uno de nosotros, Padre, que podamos tener el testimonio como un estilo de vida, de poder compartir las buenas nuevas a quienes no te conocen, a quienes no han tenido un encuentro personal contigo. Te damos gracias por todo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermano. Pasa usted, mi hermano. Pase mañana. Nos vemos mañana a esta hora y vemos a ver si vemos 2 unidades. Hoy me tardé Muy un bien. poco que les expliqué lo de las 5 leyes de la persuasión de una manera muy rapidita, pero se me hace de mucho interés que la conozcan porque quizás mañana les ponga algunos ejemplos de esas 5 leyes de la persuasión. Claro que sí, mi hermano. Claro que sí. Gracias Así a es. usted. Mi hermanito. Bonita tarde. Bonita Bendecida tarde. igualmente.